Bien, el primer tema que vamos a abordar es una nueva doctrina policial como elemento fundamental para la reforma de la seguridad pública en América Latina. A cargo de esta ponencia está don Francisco Bautista, quien es de Nicaragua, licenciado en Economía, máster en Administración y Dirección de Empresas, además de especialista en políticas macroeconómicas y de alta gerencia. Hizo cursos de especialización policial en Bulgaria, Cuba, España, Taiwán, Francia y Estados Unidos. Entonces, don Francisco Bautista queda con ustedes en esta mañana. Buenos días. Ayer hablamos un poquito de otras cosas. Hoy cambiamos de tema para tener una visión más regional y menos nacional, que fue lo que conversamos ayer sobre el tema de policía comunitaria en Nicaragua. El tema lo hemos titulado Doctrina y Reforma Policial. Y voy a plantear tres contenidos en esta conversación. El primero va a ser, voy a enumerar y puntualizar de manera muy breve los objetivos que ha tenido la reforma policial en Centroamérica, particularmente en la década, más bien en los últimos 25 años, a partir de Esquipula. El segundo punto van a ser un poco, también voy a mencionar los componentes de la reforma policial. Y finalmente voy a referirme al sistema de educación policial, uno de los componentes fundamentales de la reforma. El primer punto, la reforma. Esta reforma en Centroamérica en particular, desde mi opinión, ha tenido dos grandes etapas. Una primera etapa que comienza a gestarse con los acuerdos de Esquipula 1 y 2 hace 26 años. Eso abrió la oportunidad de Centroamérica de pasar de la guerra a la paz. Ahí se comenzó a hablar de la subordinación al poder civil, se comenzó a hablar de la desmilitarización, se comenzó a hablar del restablecimiento de las instituciones democráticas, de las elecciones, etcétera, etcétera. Ustedes conocen los acuerdos de Esquipula 1 y 2 realizados en esa fecha. La segunda etapa histórica comienza al concluir los acuerdos de paz. 1990 en Nicaragua, el acuerdo de transición, el protocolo de transición, los acuerdos de Zapuá, la desmovilización de la resistencia nicaragüense, 1992 el acuerdo de paz de El Salvador, 1996 el acuerdo de paz de Guatemala. Es decir, prácticamente ese rango de tiempo define un paso fundamental en la región de la guerra a la paz. A partir de los acuerdos de paz, el problema es ¿qué pasa? No hay guerra, pero hay nuevos conflictos y surgen a la vista los viejos problemas de la región, la pobreza, la desigualdad, la violencia, etcétera. Entonces, en esos dos tiempos, en esos dos periodos, ocurren reformas a la seguridad pública y ocurren reformas a los órganos de policía de la región, como parte del conjunto de cambios que la región tiene que enfrentar, como parte de los compromisos nacionales, compromisos regionales, incluso los compromisos internacionales que surgen a través de los diferentes foros. La primera fase plantea prácticamente 4 objetivos comunes. El primero era desmilitarizar. Ese fue el tema que salió a primera vista en todos los documentos y en todas las negociaciones preliminares. Desmilitarizar, desmontar los ejércitos, reducir el armamento, reducir la influencia de la seguridad del militar en la seguridad pública. Es decir, el punto estuvo en la discusión en la cual alguna que otra vez tuvo la oportunidad de participar. El segundo punto fue despartidarizar, es decir, que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad pública respondieran a los intereses de la nación y no a un partido político en particular ni al partido de gobierno. Y eso va más allá de votar o no votar, porque aprovechando una opinión, mi opinión personal, es que las policías no podrían ser ciudadanos de tercera o segunda categoría. Los ciudadanos policías deberían tener pleno derecho a votar. Y no entiendo suficientemente los argumentos, aunque comprendo las decisiones políticas que eso conlleva, por qué limitar a un ciudadano policía a que ejerce su derecho ciudadano de votar, por ejemplo. Lo tercero es profesionalizar. Ese fue el otro tema de discusión, es decir, las academias de policía, hay que replantearse las academias de policía, hay que replantearse los sistemas de educación policial y hay que crear
policías dedicados exclusivamente a un servicio policial, a una carrera de policía, y eso fue un tema también importante. Se reactivaron las academias de policía en El Salvador, la Academia Nacional de Seguridad Pública, en Guatemala también, en Honduras se reformó el sistema de educación, el instituto, la Universidad de Policía, etcétera. Es decir, hubieron planteamientos, también en Costa Rica pasó algo similar y Panamá. El cuarto fue respetar los derechos humanos, que también fue un tema fundamental en las discusiones y en los compromisos, en las reformas constitucionales y en las leyes que se formularon en ese marco, en ese tiempo. La policía respetuosa de los derechos humanos del Estado de Derecho. Después, en la segunda etapa, concluida la guerra, surgen otros temas a la luz pública y en el interés público. Uno de ellos era, bueno, está bien, no militarizado, no partidarizado, profesionales, pero ¿para qué? Surgió el tema de la eficacia policial, de la efectividad policial. No se trata de tener una policía de una forma, se trata de tener una policía que dé respuesta a los problemas de la delincuencia común, respuesta a los problemas de la delincuencia organizada, respuesta a los problemas de las pandillas, el problema de la violencia juvenil, respuesta a los problemas que cada día se siguen más evidentes en las sociedades nuestras. El otro punto fue: no queremos policías distantes, queremos policías cercanos a la comunidad, policías que puedan interactuar con la gente. Una policía comunitaria, cercana, enfocada al servicio, enfocada a las necesidades locales diferenciadas. Y el cuarto fue la prevención. Es decir, no solamente queremos una policía que investigue y reprima, queremos una policía fundamentalmente que prevenga, que evite o que ocurran las cosas. Sobre esos objetivos de las 2 décadas pasadas, la gran pregunta que yo hago es: ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en cada país? ¿En qué se avanzó y en qué no se avanzó? ¿Qué está pendiente? ¿Qué es posible hacer? ¿Qué retrocesos hubieron y qué avances hubieron? Porque aquí sucede como en todo: 2 pasos adelante y 1 atrás, y a veces 2 adelante y 3 atrás. ¿Por qué? Dijimos que íbamos a desmilitarizar, pregunto, ¿desmilitarizamos? Dijimos que íbamos a despartidarizar, pregunto, ¿despartidarizamos? Dijimos que íbamos a profesionalizar, pregunto, ¿desprofesionalizamos? Dijimos que íbamos a respetar los derechos humanos, pregunto, ¿avanzamos en ese punto? Y el problema aquí no es una responsabilidad de los cuerpos policiales, tenemos que ser francos. La responsabilidad trasciende a los cuerpos policiales. La responsabilidad está en la clase política, en el poder político. La responsabilidad está en la sociedad, que permitió o no facilitó, que decidió incorrectamente o que no decidió cuando debería decidir. Y quizás los avances son evidentes, pero no son suficientes. Para mí, sin lugar a dudas, Centroamérica de hoy, con Centroamérica de hace 26 años, en el marco de los acuerdos de Esquipula, es otra. Y es otra para bien. Es mejor Centroamérica hoy que hace 26 años. No cabe la menor duda. Y es mejor país por país. Y es mejor institución por institución. Lo que pasa es que los tiempos hoy demandan más. Y los tiempos hoy exigen nuevas calidades sobre las que tenemos que correr. Avanzamos, caminamos, pero tenemos que correr. Recientemente, Centroamérica, que afortunadamente ha fortalecido algunos procesos de integración, particularmente en el tema de seguridad, en la reunión de Guatemala el año pasado, junio, acordó una estrategia para la seguridad democrática regional, incluyó algunos puntos. El único punto nuevo que Centroamérica retoma de los viejos puntos acordados, escritos y no escritos, en diferentes instrumentos, fue la rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria. Es decir, el tema penitenciario no había estado hasta ahora en la discusión de los propósitos de la región de manera preocupante, y tampoco había estado en la discusión de los propósitos nacionales de manera preocupante. Es hasta los últimos 3 años, quizás, o 4, que el tema se pone en la mesa y se dice: ¡ay, los presos! Nos hemos olvidado de los presos. Entonces, los objetivos comunes, en resumen, que Centroamérica se ha planteado durante esas décadas, 2 décadas y media, podríamos resumirlo en 9. Desmilitarización, despartidarización, profesionalización, respeto a los derechos humanos, servicio a la comunidad, fortalecimiento de la capacidad preventiva,
reducción de la corrupción, buscar eficacia y rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria. Estos objetivos, desde mi opinión, siguen siendo válidos en la región con distintas intensidades. Hay países que han avanzado un poquito más en una y otros un poquito más en otra. Hay tareas pendientes, pero hay tiempos nuevos y los propósitos siempre hay que adaptarlos a los tiempos. El mundo de hace 26 años es distinto al mundo de hoy. Para comenzar es un siglo distinto, para comenzar es un milenio distinto. Para comenzar, hace 26 años no había internet ni celulares. Yo me acuerdo, casualmente ahorita recuerdo, para los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, ¿saben ustedes cómo se intercambiaban la información los presidentes? Vía fax. ¿Quién usa fax ahora? Casi nadie. ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo que en uno de los acuerdos, uno de los documentos dice, en Zapua, por ejemplo, me acuerdo, Daniel Ortega, Humberto y no sé quién, y la contra, y todo, hemos mandado la propuesta vía fax. Y era una gran cosa, vía fax, en 1989. Hoy, ¿quién dice? Vía correo electrónico o con el iPad o con no sé qué cosa. Es decir, han cambiado los tiempos. Y aunque los objetivos siguen siendo esencialmente los mismos, esos objetivos tienen que materializarse y adaptarse a los nuevos tiempos que son distintos. Yo les decía a unos compañeros alguna vez, y al doctor Rosada también, mire, todos los que estamos sentados en esta mesa, aquí, y todos los que están allá, ¿sabe una cosa? Somos ciudadanos del siglo pasado. Y no es para que nos sintamos viejos, es para que sintamos que estamos en un siglo, nacimos en un siglo de antes y estamos en un siglo nuevo. Pero los objetivos y los propósitos y las instituciones también tienen que entender que tienen que adaptarse a nuevos tiempos. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que quisiera compartirles es, bueno, ¿y qué elementos debe integrar un proceso de reforma a la policía y a la seguridad? Primero quiero partir diciendo que la doctrina, lo que piense, determina la naturaleza del consenso social y de los distintos componentes de la reforma. Cada componente de la reforma requiere ser compatible con determinado enfoque y doctrina que determina los propósitos y objetivos. Y me refiero a eso en general en lo siguiente. Es decir, desde mi opinión, componentes de la reforma policial y de la reforma a la seguridad son fundamentalmente lo siguiente. Primero, consenso básico. La pregunta es, ¿en qué se pone de acuerdo Honduras? ¿En qué se pone de acuerdo El Salvador? ¿En qué se pone de acuerdo Nicaragua? ¿En qué se pone de acuerdo la sociedad, las fuerzas políticas, el liderazgo político, el liderazgo institucional en un país como ese? ¿En qué se pone de acuerdo? Pero no como un acuerdo de cúpula que tiene vigencia de corto plazo, sino como un acuerdo de nación que logra interpretar las necesidades y las aspiraciones de esa población. Esa es la base sustentable, sostenible del consenso social. 1992 en El Salvador, el acuerdo de paz de alguna forma expresa un consenso social. 1996 de Honduras, de Guatemala, de alguna forma representa un consenso social. Los cambios de Honduras 96-97 también representan eso. 1990 en Nicaragua representa un consenso social, es decir, se acercaron posiciones, se llegaron a puntos y el país siguió andando sobre un referente que en general sigue siendo válido. Pero llega un momento en que esos consensos se modifican, se replantean. Otro componente es el marco legal. Las cosas hay que normarlas, hay que escribirlas, hay que legislarlas, hay que hacer leyes, constituciones o lo que sea. Tercero, la policía requiere una organización, un despliegue territorial determinado. Es decir, y aquí voy al punto, no cualquier organización responde al consenso social, no cualquier tipo de organización, no cualquier tipo de despliegue responde a la doctrina que se quiere imponer. Si vos querés una policía de servicio a la comunidad, tenés que tener un despliegue territorial hasta el mínimo territorio del país. Si no, concentrar grandes unidades al estilo del ejército en las principales ciudades y punto final. Eso es un pensamiento distinto. Si vos querés tener un servicio de policía comunitaria, por ejemplo, desplegar a los policías de acuerdo a su lugar de origen, cercano a su lugar de origen,
con conocimiento de la identidad local, sino modificar la organización. La organización te determina qué está reflejado. Miren, yo veo un organigrama y les digo qué pensamiento hay ahí. Háganlo. Vean el organigrama de la policía, y pues no lo he visto ahorita, pero lo vemos y decimos, mira, no, aquí hay un énfasis centralizador, aquí hay un énfasis desconcentrado, aquí hay un énfasis de servicio, aquí hay un énfasis. Uno puede verlo, porque la organización refleja ese pensamiento doctrinal. Presupuesto. La policía es una entidad pública. ¿Quién paga las entidades públicas? El Estado. Los particulares no. Si ustedes permiten que los particulares comiencen a pagar la policía deja de ser del Estado y comienza a ser de los particulares. El que paga manda, dice un refrán. ¿Lo usan ustedes? Bueno, y aquí viene un comentario. Si no me da tiempo de terminar el resto, no importa. Ahí hablamos otro día. Miren, ¿de dónde saca el dinero el Estado para pagar? De la carga tributaria. ¿Saben ustedes cuál es la carga tributaria de Honduras, por ejemplo? O la de El Salvador, por ejemplo, o la de Guatemala. ¿Saben ustedes que Centroamérica completa, excepto Costa Rica, tiene una carga tributaria menor del 20%? Y dice el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, el BESIE, cualquier organismo de estos, que para tener la base del desarrollo necesitamos tener una carga tributaria del 20% del PIB. Y saben ustedes que Honduras tiene 13, 14%, y que Guatemala tiene 11%, y que El Salvador tiene 13%. ¿Qué significa eso? Eso significa, y no me refiero al impuesto del valor, me refiero a la carga tributaria total, es decir, a la totalidad de recaudación fiscal del Estado con respecto al Producto Interno Bruto. Si el Estado no recauda suficiente, la pregunta es, ¿dónde saca dinero para pagar la educación pública, la salud pública, la justicia, la seguridad pública? Tiene que comenzar a pedir ayuda a Estados Unidos, a Europa, a quien sea, cuyas ayudas siempre van a ser limitadas, pero además siempre van a ser condicionadas. Es decir, el país, los países, nuestros países, tienen que generar la capacidad económica para pagar sus responsabilidades ineludibles en función del bien común: salud, educación, justicia, seguridad. La policía es una entidad pública que la paga el Estado. Y si el Estado no tiene para pagarla, pues hay la policía que tiene. Si ustedes tienen 20 quetzales, seguramente no se van a ir a meter a comer al mejor restaurante de Tegucigalpa, porque no los van a dejar no los van a dejar entrar en la recepción. Con 20 quetzales, come fritanga en la esquina. Bueno, ¿cuánto tienen para pagar la policía? ¿Cuánto tiene el Estado? No tiene. Tiene que hacer pagar al que tiene más para poder asumir su responsabilidad. Lo dicen los europeos, lo dicen los norteamericanos, cuya carga tributaria, por ejemplo, en Bélgica es del 36%, o en Argentina del 35%, o en Uruguay del 30%. Bueno, cuarto, tecnología, infraestructura. Quinto, recursos humanos. Sexto, sistema de educación. No cualquier sistema de educación es compatible con el modelo policial que se quiere imponer. No cualquier sistema de organización de educación es compatible con la doctrina policial o con el enfoque policial. Es decir, no es que vos vas a decir, mira, aquí tengo el programa de educación policial de Kenia, cuyo modelo y enfoque es así, o el de Egipto, o el de China. Lo vengo y lo pongo. No, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el modelo? Y por lo tanto, un sistema es compatible con eso. Recursos humanos, por ejemplo, hace 40 años seguramente en Honduras, para ser policía era suficiente saber leer y escribir. Yo no sé si me equivoco, comisionado. ¿Sí? Pero eso era compatible con aquel modelo policial. Pero hoy, sexto grado es inadmisible. Hoy necesitas bachiller por lo menos y algo más que bachillerato, porque la sociedad demanda otras cosas. Es decir, el modelo policial, la organización policial, la doctrina necesita ser compatible, o más bien el sistema de educación necesita ser compatible con eso, la organización necesita ser compatible con eso para que sea efectiva. Si no, es un enunciado abstracto, ideal, que se lo lleve el viento. Lo otro es control y supervisión, comunicación e información. Ahora, veamos bueno, por ejemplo,
Aquí el punto de partida es el consenso. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Pero la base de ese concepto, en la base de ese concepto hay una doctrina, una cultura, es decir, qué pensamiento el país, las instituciones, la sociedad política, las autoridades, el liderazgo tiene. Por ejemplo, modelo de seguridad nacional, perfecto. Modelo, te montás aquí. Seguridad democrática, bueno, eso. No sé. Policía comunitaria, por ejemplo, bueno, esa es la idea, perfecto. Montarlo aquí, transformarlo. Sigamos. Si tenés ese punto de partida, bueno, hacer la norma, escribirla. Implica modificar constitución, implica modificar leyes, implica modificar reglamentos, normativas, bueno, no sé. Pero si vos no das este paso y te quedás aquí, se lo lleva el viento. No existe. Buenas intenciones. Siguiente. Bueno, ese marco legal necesita pies, brazos, manos, cabezas. Necesita una organización concreta que se materialice, que tenga mando, que tenga estructura, que tenga mecanismos de coordinación, que tenga procedimiento, que tenga un tendido territorial determinado, que se despliegue en el país de determinada forma. Bueno, una organización. Si esto no existe, tanto esto como la ley se la lleva el viento. Sigamos. Presupuesto. Bueno, alguien tiene que pagar esto. ¿Y quién lo va a pagar? La flor de caña. No, la tiene que pagar el Estado. El Estado tiene que pagar eso. Tiene que pagar los salarios, los servicios básicos, el mantenimiento, las patrullas, la educación, todo tiene que pagarlo el Estado a través de los mecanismos del Estado. Infraestructura y equipo. Yo le decía al amigo Portillo del Salvador, esa camisa blanca, yo le digo, me gusta ese uniforme de ustedes, blanco. Se ensucia rápido, es cierto, pero es blanco, bonito. Aunque los salvadoreños también usan un uniforme negro, no sé si parecido a eso, o azul negro en la calle. La percepción social, ustedes saben que a la gente le gusta más el blanco, pero los policías prefieren usar el otro porque se ensucia menos y lo usan 3 veces. Entonces, sudan y se ensucian y no se ve. Pero eso, es decir, el tema de cómo te presentás, es decir, o las armas, por ejemplo. Alguien dice, bueno, ando con el gran fusil grandote. Bueno, la pregunta es, ¿eso ayuda? ¿Esto es compatible con esto? O las oficinas, por ejemplo. Si vos querés promover el servicio de policía, una policía cercana, y vos haces oficinas cerradas que parecen búnker, la pregunta es, ¿qué imagen de servicio estás vendiendo? Tenés que poner oficinas más abiertas, como los bancos, con vidrio, con espejos, que la gente vea. Es decir, y cuando la gente llega, a lo mejor hay una cafetera, hay un poquito de agua. Es decir, querés promover el servicio, la cercanía. Bueno, tenés que crear el ambiente que sea así. Eso tiene costo, todo tiene costo. Recursos humanos, ya lo dijimos antes. Y aquí en recursos humanos no es un problema solo, como a veces se enfatiza erróneamente, es decir, le da más importancia a la altura del policía que a la cabeza del policía. Y yo digo, es decir, ¿y si un policía es de este tamaño? No, ya no puede ser policía. Y si el hombre es excelente, intelectualmente, éticamente, ¿por qué no lo vas a hacer policía? ¿Acaso vos necesitas hombres de ser pie, cuidando las calles o patrullando o manejando sistemas de información o haciendo inteligencia investigativa? ¿Quién dice eso? Esa es una concepción tradicional. Policías de ser pie. Vas a Suecia, los encontrás de 6 pies, cheles, ojos azules, y vos decías, qué bonito sería que todos los policías de Honduras fueran cheles de 6 pies y ojos azules. Sí, pero no son así los hondureños. Los hondureños son simpáticos, y las hondureñas son simpáticas, pero son simpáticas y morenitos, pelos negros. A algunos ya se nos pone el pelo de otro color, pero somos así. Es decir, ¿por qué asustarnos? Así son los hondureños y los salvadoreños, los nicaragüenses. Entonces, tenemos que entender eso. Y lo mismo el sistema de educación, es decir, ¿qué enseñamos? Y lo otro es la comunicación, es decir, cómo me comunico yo con la gente y la gente cómo se comunica conmigo, pero cómo me comunico hacia adentro de la institución. Y finalmente, eso me va a dar posiblemente un nuevo punto de partida. Porque llega un momento en que la gente puede decir, mira, no me gustan las cosas como las haces,
te felicito, a lo mejor las haces bien, a lo mejor uno cree que la hace bien, pero no es cierto. Y si te comunicas hacia afuera, te vas a dar cuenta que ya el consenso se perdió y hay que buscar otro. Y si te comunicas hacia adentro, te vas a dar cuenta que hay cosas que no están marchando y tenés que ajustarlas. Bueno, siguiente. Punto final. Sistema de educación es un componente básico de la reforma. Si no hay sistema de educación, no hay reforma. Podés ponerle todo el resto, pero sin sistema de educación no hay reforma, porque el sistema de educación, ¿saben qué construye? El pensamiento, la actitud, los valores. Pero vamos a entender como sistema de educación no la escuela solamente, sino que un sistema que incluye muchos otros elementos. Y estos elementos, por ejemplo, son el modelo policial. ¿Cuál es el modelo que quieren construir? Y ese modelo debe partir de las necesidades de la realidad social, histórica, política e institucional del país, de la situación de la seguridad ciudadana, de la doctrina de seguridad y del Estado de Derecho. Es decir, no es que construyas un modelo en el aire. Importar modelo, perdés el tiempo. Hace un bonito libro y lo dejas en una biblioteca, pero los modelos no se importan, se construyen. Se construyen a partir de necesidades concretas, realidades concretas. Pero esas realidades de hoy y de la evolución del país, de la sociedad, de la situación de la seguridad, de la doctrina que se asume del Estado de Derecho. Otro elemento importante es, bueno, un sistema de educación requiere un modelo educativo, es decir, pensá cómo concebí ese modelo, cuáles son las capacidades institucionales y cómo identificar esas capacidades con las demandas sociales. Y un sistema de educación se parte de ese modelo, de la ley, de las normas, y de ahí derivas un currículo que incluye todos esos elementos, incluido un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Es decir, a quiénes voy a recibir. Sí, recursos humanos. Vamos a recibir personas de sexto grado que tengan 6 pies, que sean elegantes. Bueno, ese es tu perfil de ingreso, eso representa un modelo. ¿Qué vas a recibir? ¿A quiénes vas a admitir? ¿Qué vas a egresar a la sociedad para el servicio policial como agente en los diferentes ámbitos? Sigamos. Entonces aquí sucede lo siguiente, es decir, hay una relación inseparable entre doctrina, currículo y carrera. Hay 2 puntos de partida que son antes de hablar de currículo. Es decir, antes de hablar de esto, tenemos que tener claro esto. Si comenzamos a hablar de esto y no sabemos esto, perdemos el tiempo. Aquí el punto de partida es la doctrina, es decir, cuál es el pensamiento que asumo. ¿Cuál es la visión que asumo? La visión del mundo, la visión del país, la visión de la policía, la visión de la gente. Es decir, cómo percibo al ciudadano. Lo percibo como un agente, como una persona muy por debajo de mí. Lo percibo como una persona importante, con valores. Me percibo ciudadano, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es mi doctrina, mi pensamiento? ¿Cómo sistematizo eso? Importante. Eso me debe llevar a mí a 2 cosas. Un modelo policial claro, un modelo educativo claro. Esto es lo primero. Después, ¿qué? Perfil de ingreso. Es decir, ¿quiénes van a ingresar? ¿Con qué características? ¿Con qué características intelectuales? ¿Con qué características morales? Y no le den prioridad a las características físicas. Me parece que el énfasis en las características físicas, no digo que no lo excluyan, denle una importancia más razonable. Yo les decía a los guatemaltecos hace 2 semanas, les decía, ¿cómo van? Porque vi en las convocatorias de ingreso, vi los rechazos y comienzo a revisar la lista de rechazos y los motivos de rechazos. Una lista, 30, 40 gente, mujeres principalmente, rechazadas por bajita. Yo digo, ¿pero por qué la rechazaron por bajita? ¿Se fijaron si la mujer es buena? Si es capaz. No, es que ya factor de rechazo va afuera, o sea, ni revisas lo otro, solo la ves, la medí, pues ni medirla porque ya la ves que es pequeña, pero
La muchacha es normal, quizás. Es decir, no es desproporcionada, es normal. Pero ya, motivo de rechazo, 1 centímetro menos de la altura mínima. Eso es absurdo. ¿Cómo vas a enfatizar eso? Ese énfasis, para mí, lo que revela es este asunto insuficientemente planteado o erróneamente planteado en estos tiempos. Hay que formular una malla curricular, es decir qué cosas se enseñan, qué conocimientos se van a adquirir, qué actitudes y valores se van a transmitir, qué habilidades y destreza, y cómo va a ser el perfil de ese egresado. Es decir, qué va a saber hacer cuando salga. Pero esto que está aquí es un proceso de formación. Y ese proceso de formación que junta todos estos elementos me va a llevar a que tenga capacidad y competencia para determinadas funciones en un puesto de trabajo determinado. Y ahí inicio mi carrera, trabajando como agente, como patrullero, como no sé qué cosa. Pero quiero enfatizar que esta relación doctrina, currículo y carrera es continua. No podemos ver este asunto como una academia que da esto. Y cuando salís de la academia, o sea, de la academia para adentro, actitudes y valores. De la academia para afuera es otra cosa. No funciona así. Porque si lo pensamos así, nos equivocamos. El proceso es, nosotros llamamos escuela total, formación continua. Es decir, cuando saliste de la academia, dejaste la puerta de la academia, estas actitudes, valores, destrezas, continúan en otro espacio que se llama comisaría, etcétera. Y cuando estás en la comisaría y vas al barrio, continúa en ese nuevo espacio que se llama barrio, comunidad, colonia, municipio. Y así sucesivamente. Es decir, estás desarrollando sistemáticamente esto allí, en la cotidianidad. Bueno, finalmente concluyo. No sé si me fue el tiempo porque nadie me dijo nada. En lo siguiente, la seguridad y la policía es un producto de la evolución histórica, social, institucional y política del país. Y está influida por factores internos y externos. Nadie, desafortunadamente, puede, con una varita mágica, decir, hágase la seguridad, y la seguridad se hizo. Es un proceso. Los objetivos de cambio en la seguridad durante las últimas décadas, 2 décadas y media, han sido desmilitarizar, despartidarizar, profesionalizar, respetar los derechos humanos, efectividad, servicio comunitario, transparencia, prevención y reeducación penitenciaria. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué falta? ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Es la pregunta que cada uno debería responderse. La reforma policial no es un acto, es un proceso cíclico e inagotable. Si concluyen este proceso, continúen otros porque siempre tendrán que continuar. Eso es como alguien dice, ya desayuné y mañana voy a desayunar, pero si no desayunaste ayer, sí, pero tenés que desayunar mañana también. Me dieron 5 minutos. Los componentes de la modernización son el consenso, punto de partida del consenso, marco legal, la organización, el presupuesto, la infraestructura y la tecnología, los recursos humanos, el sistema de educación, información y comunicación interna y social. El sistema de educación, componente principal de la reforma policial, debe ser compatible con la doctrina y con el modelo policial. La calidad de los recursos humanos, que es el elemento fundamental de la Policía Nacional aquí y en la China, requiere, primero, selección de personal. ¿A quién seleccionamos? Si ustedes quieren comer mango en su casa, siembren un palo de mango, échenle agua, que crezca. Pero si ustedes quieren comer mango en su casa y siembran un árbol de acacia, tengan la plena seguridad que nunca van a comer mango de ese árbol de acacia. Además, otro aspecto fundamental es formación y capacitación. ¿Qué le enseño? Y el problema de la enseñanza no es un problema solo de lo que enseña la academia. El peor error sería pensar que solamente lo que enseña la academia es la educación.
es una escuela continua, que incluye todos los elementos durante la carrera policial. Si no, se frustra. Vos podés sacar de la academia el mejor estudiante, el hombre más entusiasta, más comprometido y más místico de todos los ciudadanos de Honduras para ser policía. Lo mandás a la unidad policial más desastrosa, con el jefe más desastroso, y una semana después tenés casi un delincuente, o un desmotivado por lo menos. Así pasan las cosas. Condiciones de trabajo. ¿Dónde trabaja el policía? ¿Dónde duerme? ¿Duerme en el suelo? ¿Tiene colchón para dormir? ¿Tiene agujeros el techo que cuando llueve se inunda? ¿Cuál es el servicio higiénico? Yo les invito a ustedes, si no han ido, vayan, lleven un pañuelo, vayan a los servicios higiénicos de las unidades policiales, de los cuarteles policiales, y vean que ahí orinan, ahí hacen sus necesidades los policías, vean dónde se bañan, vean el piso y se van a dar cuenta. ¿Se bañarían ustedes ahí? Motivación para el servicio. Es decir, el policía debe estar motivado. Eso es fundamental. El currículum debería enfatizar policía comunitaria, el modelo que tenés pensado, los valores, derechos humanos y equidad de género. Bueno, muchas gracias y seguiremos hablando si hay tiempo. Gracias.